ocasión, en el día de hoy, vamos a estar meditando en el libro de Josué. Josué capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 28. Y seguro que enseguida descubrir cuál es el versículo en concreto que vamos a estar meditando. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: así dice Yahvé, el Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en posesión los montes de Seir, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Cuando ellos clamaron al Señor, Él interpuso una gran oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo volver sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Pero yo los entregué en vuestras manos. Ocupasteis su tierra porque yo los exterminé de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, a pelear contra Israel, y mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, pero los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales expulsaron a los dos reyes amorreos antes de llegar vosotros. No fue con tu espada ni con tu arco. Os di la tierra por la cual no trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las que ahora habitáis y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Ahora, pues, temed al Señor y servidlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca, que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado durante todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Además, el Señor expulsó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis al Señor y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal y os destruirá, después que os ha hecho tanto bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que al Señor serviremos. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirlo. Testigos somos, respondieron ellos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió esas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la plantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor, y dijo Josué a todo el pueblo: esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Después despidió a Josué al pueblo, y cada uno volvió a su posesión. Amén.
Fijaros, son las últimas palabras de Josué al pueblo. Recuerda un poco las palabras de Moisés, que antes de entregar la autoridad a Josué, se dirige al pueblo casi en los mismos términos. Aquí Josué les está dirigiendo en un sentido, en una dirección, y se pone el primero. De hecho, el versículo que tenemos hoy como versículo favorito es el versículo número 15. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿Podríamos decir esto nosotros hoy? Josué lo podía decir con todas las de la ley, sin quedar avergonzado. Yo y mi casa serviremos al Señor. Fijaros, el versículo número 14, y nos vamos a centrar en estos últimos 14 versículos, comienza diciendo: ahora pues, temed al Señor y servidlo con integridad y verdad. El sentido de nuestra existencia pasa precisamente por entender que ahora le pertenecemos a Dios y que hemos sido creados y hemos sido salvados para la adoración a Dios. El domingo, tanto en la mañana como en la tarde, estábamos meditando un poco respecto a esto. Todo cobra sentido en Él. La pregunta que todos los filósofos han hecho, y el motivo por el cual surge la filosofía, precisamente parte porque el hombre busca encontrarle sentido a su existencia. ¿Sabes por qué existes? ¿Cuál es la finalidad de que existas? ¿Cuál es el propósito de que hoy estés aquí y estés respirando y estés escuchando lo que estás escuchando? Mira, los árboles crecen con una finalidad y un propósito, ¿verdad? Uno ve un árbol y sabe por lo menos que va a dar oxígeno, ¿no? Después si da fruto, pues mucho mejor. Aquí no tenemos a lo mejor la variedad o la cantidad de árboles frutales como puede haber en otros países, pero aún así puede haber algo. Mira, al lado de nuestra casa hay un árbol que da nísperos, y mis suegros les encantan los nísperos. Así que con una escalera, cuando es en la época de recolección, ahí van y recogen nísperos. ¿Por qué? Porque pueden esperar que ese árbol dé un fruto. ¿Por qué? Porque es un árbol que da nísperos. No van a ir pensando que no va a dar nada, no saben que va a dar algo. Todo en esta vida, todo lo que existe tiene una finalidad y un propósito en Dios. Todo existe para Dios y por Dios. Así que el sentido de nuestra existencia pasa por entender que Dios es el Rey soberano sobre todos nosotros. Ahora, aquí Josué les está marcando una serie de directrices y comienza muy claramente anunciándoles qué ha pasado a lo largo de la historia del pueblo y cuán fácil es que el pueblo se desvíe y mire hacia otro lado. Así que el versículo 14 y 15, los versículos 14 y 15 apuntan a la realidad de lo que Dios espera del pueblo, y Josué de antemano pone su vida y la de su familia como ejemplo de lo que el resto del pueblo debía de hacer. Y aquí hay una cuestión, y es: si alguien viene y te dice, mira, tú puedes hacer lo que quieras, pero sigue mi ejemplo, ¿tú qué harías? Pues depende de quién te lo diga, ¿verdad? Depende del ejemplo de la persona que te esté diciendo: oye, haz lo que quieras, pero yo voy a servir al Señor. ¿Qué les está diciendo? Te conviene servir al Señor como hago yo, pero tú haz lo que quieras. Y Josué se está poniendo como ejemplo de lo que el pueblo y las familias deben de hacer. Fijaros, es interesante porque muchas veces, y nosotros mismos, a veces hemos puesto en duda que haya pastores que cuando terminan su periodo, su tiempo de trabajo, o cuando están por finalizar su ministerio, quien los sustituye son los hijos. ¿No te lo has preguntado alguna vez? Nosotros nos lo preguntamos un día. ¿Y por qué? ¿Será que un hijo puede heredar? Y evidentemente no. ¿Un hijo puede heredar el ministerio de un padre? ¿Será que un médico puede
delegar en su hijo que sea médico y que ocupe su lugar? Evidentemente no. Ahora, dentro del mundo espiritual, y Josué está apuntando en ese sentido, lo que el padre de familia lleva a hacer a su familia, hace que su familia continúe lo que el padre ha hecho antes. Es decir, deja un ejemplo, deja un pozo que es duradero y que es una herencia para todos los que vienen detrás. Josué podía decir sin ningún lugar a dudas que su familia seguiría sirviendo al Señor a pesar de su partida. La pregunta es, ¿nosotros podemos decir lo mismo? Podríamos decir que cuando nosotros faltemos, y puede ser que sea mañana, como puede ser que sea dentro de 100 años o de 50. Bueno, creo que ninguno va a llegar. De aquí a 100 años ninguno estamos. Más o menos. María o Rupert, ¿no? Bueno, María o Rupert sí, a lo mejor llegan a los 100 años, pero de aquí a 100 años, seguro no. Así que, sea cual sea el fin, el momento en el que partamos con el Señor, podremos decir sin lugar a dudas, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando yo parta, mis hijos seguirán sirviendo al Señor, cogerán el legado que yo les he transmitido. Y cuidado, no es un legado que tiene que ver con una posición, es un legado que tiene que ver con un servicio al Señor, con una disposición de atender la voluntad de Dios y llevar a cabo la misión para la cual nos ha llamado. Josué estaba seguro, porque él fue fiel al Señor. Cuando los espías vinieron de reconocer la tierra, solamente Josué y Caleb mantuvieron un informe positivo. Entraremos porque Dios nos la ha entregado. Cuando pasaron por el desierto durante 40 años, ni Josué ni Caleb señalaron a Moisés como el culpable de todos sus males, sino que Josué y Caleb se mantuvieron firmes apoyando a Moisés en la labor que el Señor le había mandado. Y él sabía que de la misma manera que él se había mantenido fiel todo el tiempo, esa fidelidad especial que Dios le había dado después de su muerte pasaría a su familia, quien tomaría el legado del servicio. Amén. Ahora, la motivación de Josué era muy diferente a la del resto del pueblo. Y se ve en las palabras que el pueblo manifiesta a Josué en el versículo número 16. Fijaros. Entonces el pueblo respondió: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Versículo 17. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres, de la tierra de Egipto. Y empieza a mencionar algunas de las cosas que ya Josué ha mencionado antes. ¿Sabéis qué? El problema del servicio, es la motivación equivocada. No es por lo que Dios haya podido hacer o haga por uno. Y fijaros que la respuesta del pueblo es: porque Dios nos sacó, porque Dios hizo milagros, entonces nosotros le serviremos. Hay una equivocación ahí. Dios merece el servicio no por lo que Él haga por nosotros, sino porque Él se merece el servicio, porque Él es Dios. Y ese es el gran problema hoy en la iglesia, que servimos en función a lo que Dios haga por nosotros. Si Dios no hace lo que esperamos, llega un momento en que nos desanimamos y dejamos de servir al Señor. En el momento en que Dios no hace lo que esperamos, nosotros decaemos y perdemos de vista que Dios merece nuestra adoración, porque Él es Dios. El temor a Dios no parte de una experiencia externa, sino que parte de una condición espiritual en la que el velo de la fe y el entendimiento se cae para reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios para tu vida? Porque si Dios es el que te provee, el día en que el Señor no te provea, vas a dejar de adorar y bendecir el nombre de Dios. Si Dios es el que sana tu vida, solamente el que sana tu vida, y tú le sirves porque Él sana tu vida, en el momento en que no lo haga, vas a dejar de servir al Señor. Porque la motivación es incorrecta. La motivación debe de ser adorar a quien merece adoración. Y Dios merece adoración y servicio. Josué hace una declaración retadora, y precisamente por la realidad espiritual del pueblo. Versículo número 19. Entonces Josué dijo al pueblo:
no podéis servir al Señor, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Por un lado les está diciendo, elegid a quién servir, y cuando el pueblo dice, no, serviremos al Señor, Josué le dice, no podréis servirles. Y es como una contradicción, es como algo retador. Es como si yo le dijera a Darwin, no vas a poder predicar nunca. Mentira. Le digo, tú puedes predicar, es él el que no quiere predicar. Es retador, porque te está poniendo en la realidad de lo que realmente eres. Y le está diciendo al pueblo, mira, mientras que sigáis así, nunca podréis servir al Señor. Recuerda lo que dice el profeta Isaías, y que recuerda el Señor Jesús: con vuestro labio me alabáis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es la condición para ser santo? Tener una aureola y que se te recuerde por todas las buenas obras que hiciste. No. Ser santo es ser apartado. ¿Y quién nos aparta? Si no es Cristo por medio de su cruz. Es decir, nosotros podemos ser santos, es decir, apartados para la adoración y el servicio al Señor, no por méritos, no por lo que yo diga que pueda hacer, sino por lo que Dios dice que yo soy. Amén. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Será que yo puedo hacer algo para alcanzar esa santidad? Evidentemente no. Él es el único que puede poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No parte de nosotros, no hay nada en nosotros que pueda desear ponerse al servicio de Dios, a no ser que el Espíritu Santo lo haga por nosotros. Y eso es lo que le está diciendo Josué al pueblo. No lo podréis hacer si Dios no lo pone en vuestros corazones. No lo podréis hacer si verdaderamente no sois santos. Y para ser santos, si verdaderamente sois santos, y para ser santos tenéis que poner a Dios como el Señor y Salvador de vuestras vidas. El pueblo entró en la tierra prometida, pero el pueblo no había puesto al Señor como su Salvador. Era un Salvador más, pero no su Salvador. No podéis servir al Señor porque Él es santo. Josué recuerda por un lado el problema de hacer promesas a la ligera y sus consecuencias, porque de no haber un cambio espiritual, difícilmente el hombre puede mantener sus promesas delante de Dios. Y fijaros que lo que le están diciendo a Josué, al Señor serviremos, es el pueblo que tiene ídolos en su propio seno. Seno es en el interior, en su propia realidad. Que me ha mirado raro diciendo, ha dicho seno. Su propia realidad. El mismo pueblo que estaba adorando a otros dioses y que mantenía esos dioses, le está diciendo a Josué, al Señor serviremos. Y Josué, que los conoce, dice, ¿y qué hacen esos dioses ahí? ¿Cómo me puedes decir ahora que servirás a Dios si tienes levantados altares a otros dioses? Y muchas veces nosotros somos así. Decimos, sí, voy a servir al Señor y al lado, pero tenemos un altar en casa que no es a Dios precisamente. Olvidamos la responsabilidad tan grande que tenemos de mantener nuestra palabra, y si no la mantenemos tendremos que vivir las consecuencias. Olvidamos que Dios no solo es amor, sino también fuego consumidor, y que no dará por inocente al culpable. Si dimos nuestra palabra, será necesario que la recordemos y no tardemos en cumplirla. Por eso en los versículos 20 y 21 Josué les está diciendo esto: si dejarais al Señor y sirvierais a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. ¿Será que Dios me puede hacer mal? Mucho más si yo he dado mi palabra y no la cumplo. El pueblo entonces se reafirma y dice, no, sino que al Señor serviremos. Hasta en 3 ocasiones Josué le está diciendo al pueblo, ¿a quién vais a servir? Y esto me recuerda algo. Me recuerda al apóstol Pedro sentado junto a Jesús, cuando Jesús ha resucitado y el Señor le está diciendo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, yo te amo.
Y le vuelve a preguntar, ¿pero Pedro, me amas? Y el Señor, y Pedro me imagino que se quedó así un poco, Señor, te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Yo creo que ya Pedro estaba hasta dudando. Pues será que no. Y dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Josué está haciendo lo mismo con su pueblo. Pueblo de Dios, ¿amas a Dios? ¿Amamos a Dios? Amén. 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 Pues si le amamos, le serviremos. Y lo haremos con integridad. Y lo haremos, como dice el versículo 14, con temor y temblor. Josué les hace ver la importancia de recapacitar sobre lo que están diciendo, porque todavía el pueblo andaba en idolatría. Por un lado afirmaban que solo servirían al Señor, pero por otro lado mantenían la adoración a dioses paganos. Recuerda, no se puede servir a dos señores. Ahora, un pacto se puede sellar de varias formas. Y aquí Josué está haciendo un pacto con el pueblo delante de Dios. Y lo que hace Josué es interesante, porque por un lado lo escribe. ¿Y qué pasa con lo que se escribe? Que se queda y queda constancia. Cuando tú haces un contrato con alguien y lo dejas por escrito, tú eso lo puedes después traer a donde sea, coalición, ¿no? Y lo puedes reclamar, oye, hicimos este contrato, hicimos este trato, lo podemos validar, lo podemos comprobar, lo puedes llevar delante de un juez. Josué firma un contrato, les da estatutos y leyes en Siquem. Les da algo, una referencia, para que ellos y sus descendientes sepan cuál es el acuerdo al que han llegado. ¿Has hecho alguna vez un pacto con Dios? Yo he hecho pacto con Dios. Ahora, ¿lo has firmado? ¿Lo has escrito? Escríbelo y ponlo en un cuadro que te haga recordar cuál es el pacto que hiciste con Dios. No solamente lo firma, sino que además levanta un monumento que recordaría a todo el pueblo, cada vez que lo mirase, el día en que decidieron servir al Señor. Levanta un monumento. La ciudad de Madrid está llena de monumentos. ¿Te has parado a pensar qué significa cada uno de ellos? Son recordatorios de algo. Nos hizo gracia porque de camino al aeropuerto ayer con Dani pasamos por una rotonda yendo hacia Paracuello, hacia Jalil, para meternos para Barajas, y en una rotonda hay una grúa azul destartalada, así como a medio levantar, y nos decía, ¿y esto qué es? ¿Una figura que representa el qué? Y es interesante, ¿no? Porque si alguien puso esa grúa ahí, es por algo. Cuando el Señor levanta un monumento a lo largo de la historia del pueblo, tiene una finalidad. Cuando el pueblo de Dios pasa a la tierra prometida en el Jordán, se levanta un monumento que son 12 piedras que recuerdan que han pasado en seco por ese río y han entrado en la tierra prometida, para que cada vez que lo viesen, los padres pudieran recordarle a los hijos lo que Dios había hecho. Este monumento tiene como finalidad recordar el pacto que el pueblo hizo de servir al Señor. Ahora, cuando uno hace un pacto, cuando uno decide servir al Señor, es cosa seria. Ahora, esto no es que no estoy preparado para servir al Señor y voy a esperar porque no quiero hacerlo mal. Cuidado, porque no es cuestión de que tú puedas hacer algo, es lo que Dios puede hacer a través de ti. No es lo que haya en tu vida que pueda ser útil para el Señor, sino lo que el Señor puede hacer de tu vida que pueda ser útil para Él. Así que, en ese sentido, me gustaría que pudiéramos pensar en el servicio en cuanto a 5 cosas, y ya termino. Solo se dice que servirían y obedecerían al Señor. Los creyentes genuinos son siervos. Pero no solamente ellos, sino toda su familia. Los creyentes genuinos sirven en familia al Señor.
Así que te animo y te motivo en el nombre de Jesús a que tú puedas empezar a hablarle a tu familia, a que puedas empezar a hablarle a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos de ese Dios grande, y empiezas a creer que Dios puede salvar la vida de tu familia y la puede usar para gloria y honra suya. Porque vivimos tiempos en donde se nos dificulta creer que Dios puede hacer algo en nuestros hogares. Pero Dios es un Dios de familias. Al carcelero de Filipo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Mi familia del Señor, mira, mi madre siempre la recuerdo, ella dice, mira, da igual lo que seáis, pero que seáis del Señor. Y yo he crecido con esa idea, y aquí estoy. Que tu familia, que tus hijos, que tus descendientes, que tu legado sea, sé lo que seas profesionalmente, pero que seas un siervo del Señor, alguien que ama al Señor. ¿Por qué mis hijas sirven al Señor? Muchos se preguntarán, no es que como son las hijas de los pastores, no las obligamos. Nunca les hemos obligado. Algunos pueden pensar que sí, pero nunca os hemos obligado a una vez. Nunca las hemos obligado. ¿Por qué están sirviendo al Señor? Porque tienen un ejemplo. Y a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero es el ejemplo de constancia y de servicio al Señor. Y perdona que me ponga como ejemplo. Pero así como dijo Josué, te digo hoy, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Y la tuya? Los creyentes genuinos son siervos. Todo creyente es un siervo de la justicia, porque fue librado del pecado a través de la obra de Cristo. También es cierto que servimos como una expresión de gratitud por nuestra salvación, y servimos para imitar a nuestro Salvador, que vino a servir. Servir es un don de Dios, es un regalo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos da el privilegio de ser parte de su obra. No es algo que Dios necesite de ti, es algo que Dios te da como un regalo. Porque muchas veces pensamos, no, que la iglesia me necesita. Dios no te necesita, tú necesitas a Dios. Y si el Señor te está dando un privilegio, tómalo como un privilegio, no como el privilegio de la iglesia de que tú sirvas, sino tu privilegio de poder servir al Señor dentro de la iglesia local. Es un privilegio. Así que, como tal, cuídalo, guárdalo, reténlo y bendice al Señor por ello. Servir en la iglesia es servir a las personas. Pablo decía, sírvanse por amor los unos a los otros. Y él explica que su ministerio estaba enfocado en servir a los demás, a los cristianos principalmente, y que tenía como meta su bienestar espiritual. El énfasis constante del Nuevo Testamento nos exhorta, nos alienta a que nos amemos y a que nos sirvamos los unos a los otros. Así que si tú has dado tu promesa de servicio a Dios, es una promesa que no solamente le has dado a Dios, sino a tu hermano que tienes al lado. Así que si la diste, te animo a que la puedas cumplir. Podemos servir porque Dios nos da la autoridad y el poder para hacerlo. Cuando servimos a Dios en la congregación, debemos tener presentes los desafíos tan grandes y las dificultades constantes y las demandas a suplir que vamos a enfrentar. No tenemos todas las fuerzas ni todas las habilidades que requiere la iglesia. Todo el que sirve será superado por las demandas y desafíos, y llegará el momento en que se sentirá el peso del servicio y amar a la iglesia. Sentiremos la fragilidad, la limitación y la incapacidad sumadas al cansancio físico, emocional y mental. Y no es para menos, ya que el que sirve a Dios lo está haciendo con todas sus ganas, con toda su fuerza, con toda su mente y con toda su alma, y está yendo en contra del mundo y de los poderes malignos que atacan a la iglesia. Los horarios, la falta de recursos, la incomodidad, los desafíos relacionales e incluso nuestra incapacidad, sumados a otras circunstancias, pueden provocar un gran agotamiento y frustración en el servicio. Es por eso que el apóstol Pedro dirá, el que sirve, que lo haga con la fortaleza
que Dios da. No estamos llamados a servir en nuestras fuerzas. Siempre debemos de orar una y otra vez, buscar la guía del Espíritu Santo para ser capacitados y fortalecidos, para ser eficaces, fieles y perseverantes en el servicio. Y alguno dirá, bueno, ¿y hay alguna recompensa que yo puedo obtener del servicio al Señor? Tú, pastor, sí, porque tú estás cobrando un sueldo. Estábamos haciendo el otro día cuenta y no se da cuenta, sí. Es broma. Sé que estas bromas a mucha gente no le gusta, no sé por qué. Pero es así. No se da cuentas. Pero es la mejor decisión que cualquiera de nosotros podamos tomar. Porque Dios recompensará nuestras buenas obras y servicio a Él. Porque Él no es injusto como para olvidarse de la obra que lleváis a cabo y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Él toma cuenta de nuestro esfuerzo. No debemos de ignorar que hay una recompensa que supera a todas. Cristo es nuestra recompensa, porque Él nos da el privilegio y el premio y la recompensa de tenerle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando vemos a Cristo y el servicio como nuestra recompensa, podremos perseverar incluso en la dificultad, y sobre todo nos ayudará a servir con gozo. Esta conciencia no solo tiene la garantía de ser bíblica, sino que también nos guardará de decepciones cuando no seamos reconocidos. Pero además, cuando vemos a Cristo, ¿y recuerda cuál es el lema de este año? ¿Alguien se acuerda? Mirando a la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:1. Cuando vemos a Cristo y el servicio como nuestra recompensa, podremos perseverar incluso en la dificultad, y sobre todo nos ayudará a servir con gozo en la noche. Así que, hermano, sirve al Señor, porque el que no sirve, no sirve. Pero tú y yo hemos sido llamados a algo. Tú y tu casa serviréis al Señor. ¿Amén? ¿Lo crees? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. Señor, en esta hora, Padre, queremos orar pidiéndote en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser fieles todo el tiempo, ser fieles a ti, a considerar la obra de tu Hijo Jesús en la cruz y a tomarla en cuenta para que nuestras vidas se encaminen en la dirección adecuada, siendo útiles en tus manos, siendo servidores tuyos en todo cuando tú nos demandes. Pero no solamente nosotros, sino todo nuestro hogar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nosotros y nuestros hogares te sirvamos y que podamos dejar un legado que trascienda nuestra vida en nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga.